Decían que este tanque era un milagro. Después, que era una vergüenza de la ingeniería. Algunos juraban que había salvado millones de vidas. Otros aseguraban que destruía a sus propias tripulaciones más rápido que al enemigo. T-34, un símbolo de victoria y una máquina rodeada de secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Porque algunos no podían ni siquiera girar su torre. ¿Por qué las tripulaciones llenaban los motores diésel con gasolina y marchaban al combate oliendo a combustible de pies a cabeza? ¿Y quién fue el primero en llamarlo ataúd sobre orugas? ¿El enemigo o sus propios soldados? En los planos parecía una obra maestra. En la realidad, muchas veces era un billete de ida. Y sin embargo, esta máquina pasó del desprecio a la gloria. Si te quedas hasta el final, descubrirás lo que realmente se ocultaba bajo su blindaje, verdades duras y una grandeza imposible de negar. Cuando escuchamos T-34, cada uno imagina algo distinto. Para algunos es el tanque de la victoria, símbolo de valor y resistencia. Para otros, un mito exagerado, un compromiso técnico que sobrevivió solo por su número. Pero más allá de las discusiones hay una verdad. Este tanque no fue creado para la perfección, sino para la sobrevivencia. Y en eso radica su leyenda. No nació de la calma ni del cálculo, sino del miedo y la urgencia. El país se preparaba para una gran guerra, y los ingenieros sabían que el nuevo tanque debía hacerlo todo: avanzar en el barro, disparar en movimiento y soportar lo que ninguna máquina había soportado antes. Así nació la idea de un tanque rápido, resistente y potente, sin lujos y sin margen de error. Pero entre el diseño y la realidad había un abismo. En distintos años y fábricas, los T-34 eran muy diferentes entre sí. Algunos se construían con precisión, otros con lo que se encontraba. La fábrica número 183 en Nizhny Tagil producía ejemplares casi perfectos: soldaduras limpias, buen acero, piezas ajustadas. Pero los tanques de la fábrica número 112, Krasnoe Sormovo, ganaron fama por su mala calidad. No por culpa de los obreros, sino porque las piezas llegaban mezcladas. Las placas de blindaje se retrasaban, faltaban baterías y las torretas se atascaban en las pruebas. Aún así, esos tanques imperfectos fueron los primeros en combatir y también los primeros en mejorar. Los ingenieros de Sormovo aprendieron rápido. Para el verano de 1942, la calidad había aumentado notablemente. Añadieron pasamanos, reforzaron uniones y rediseñaron la torre, que incluso fue considerada una de las mejores por su forma y resistencia. El paso de la desesperación a la fiabilidad tomó solo unos meses, reflejo perfecto del espíritu de esa época. Una vez estabilizada la producción, el T-34 siguió evolucionando. Se mejoraron filtros, transmisiones, embragues. El conductor ya no tenía que luchar con la palanca y el motor duraba más. Su sencillez permitió producirlo en masa y repararlo incluso en plena batalla. Un T-34 podía ser arreglado en el barro bajo fuego enemigo. Esa era su verdadera ventaja. Mientras los tanques occidentales necesitaban talleres, el soviético solo necesitaba manos y una llave inglesa. La simplicidad no era debilidad, era estrategia. Pero esa simplicidad también tenía un precio. El interior era estrecho, los tanques de combustible estaban junto a la tripulación. Un impacto y todo se convertía en el infierno. Peor aún, no siempre había buen diésel. A menudo usaban lo que encontraban: gasoil, gasolina o mezclas de baja calidad. Los uniformes empapados en combustible hacían que una chispa bastara para provocar una tragedia. Las versiones posteriores intentaron resolverlo, con tabiques, tanques reubicados, un nuevo diseño interno. Pero los proyectiles alemanes evolucionaban más rápido que el blindaje soviético. El blindaje del T-34 fue un compromiso. Al comienzo de la guerra, sus placas inclinadas de 45 milímetros resistían la mayoría de los disparos. Los alemanes no podían creer que sus proyectiles rebotaran.
Pero pronto sus cañones se volvieron más potentes y el blindaje ya no bastaba. Los ingenieros quisieron aumentarlo a 75 milímetros, pero la suspensión no lo soportaba. Cambiarla implicaba detener toda la producción, algo imposible cuando el frente exigía más tanques cada día. Así que el T-34 siguió luchando. Para los soldados alemanes de 1941 era una pesadilla. Sus cañones no lo atravesaban, sus obuses eran lentos y los cañones de 88 milímetros eran escasos. Un solo tanque soviético podía cambiar el curso de una batalla, destruir fortificaciones o romper líneas enemigas. Nadie lo llamaba hermoso, pero todos lo temían. Sin embargo, ningún milagro dura para siempre. En 1943, las armas alemanas se hicieron más precisas y mortales. El blindaje del T-34 ya no ofrecía seguridad. Entonces apareció el T-34-85, con una torre más amplia, un cañón más potente y un mejor equilibrio entre velocidad, protección y fuego. No era un tanque nuevo, sino uno maduro. Ya no buscaba ser invencible, sino eficaz. Esa era la filosofía del T-34, no ser perfecto, sino suficiente. Tan simple que un campesino podía manejarlo, tan barato que podía reemplazarse, tan resistente que podía sobrevivir hasta el final. Su fuerza no venía del acero, sino de la gente que lo conducía, hombres que creían que incluso una máquina imperfecta podía cambiar la historia. La leyenda del T-34 no trata de metal, sino de personas, de fábricas que trabajaban sin descanso, de manos cubiertas de aceite, del frío del frente y de la fe en que aquel tanque llegaría a Berlín. Y llegó, no porque fuera el mejor, sino porque era suyo.